Las relaciones de Álvaro Uribe con el tema del narcotráfico han sido estrechas, pero poco a poco, cuando vio las amplias perspectivas políticas que tenía ante sí, buscó la forma de darles un tinte académico. De ahí que en el Congreso de la República fue siempre un senador convencido de la soberanía del país para juzgar a sus nacionales, inclusive cuando esa posición puso en peligro la estabilidad institucional de Colombia. En diciembre de 1989, el gobierno Barco presentó ante el Congreso un proyecto de reforma constitucional al que el país, una vez aprobado, debía convalidar por referendo. El tema se había discutido a lo largo de 2 años y tocaba puntos esenciales como el de una circunscripción electoral especial para los grupos alzados en armas, que se suponía facilitaría el proceso de paz. Los círculos políticos y del gobierno consideraban que en el articulado residía el buen éxito de la administración y estaban empeñados en lograr que fuera aprobado. Pero ninguno de ellos contaba con un as en la manga del narcotráfico. Cuando el asunto llegó al Congreso, el país vivía una crisis de proporciones provocadas por el magnicidio de Luis Carlos Galán, ocurrido 3 meses atrás. El tema de la extradición, aprobada y aplicada por gobiernos sometidos de manera invariable a la amenaza del terrorismo, se trataba con enorme cautela. Fue entonces, el 30 de noviembre, cuando en la Cámara un grupo de representantes, entre ellos Jairo Ortega Ramírez, quien había llevado al Congreso a Pablo Escobar, escogiéndolo como su suplente, Carlos Pineda Chilán, Ernesto Lucena Quevedo, Jaime Arizabaleta Calderón, César Pérez García y Tiberio Villarreal incluyeron un artículo que sometía la extradición al referendo de los colombianos. A los narcos y a sus congresistas le importaba que el asunto quedara en manos del electorado, porque sobre él podrían influir por medio del terror. En ese momento, una serie de crímenes sin pies ni cabeza, con resultados demenciales en lo que se refiere al número de víctimas y a las pérdidas materiales, había sobrecogido al país. Atentados en centros comerciales, en calles concurridas, en edificios escogidos al azar, asesinatos porque sí, habían sometido al país al árbitro de los delincuentes. Fue en ese momento cuando los narcocongresistas presentaron el texto de su artículo. El ministro de Gobierno, Carlos Lemos Simons, sostuvo que, si lo aprobaba, el Congreso condenaría a los colombianos a una carnicería. Con ese proyecto, les dijo el ministro a los representantes, ustedes están en peligro de convertirse en un órgano más del narcotráfico, y les pidió que no le entregaran el país al delito atado de pies y manos. Los debates fueron superficiales. Los capos se habían apoderado de ese órgano legislativo. Sin escuchar para nada las razones del ministro, los representantes aprobaron la reforma con su mico al hombro, gracias a la ponencia positiva de Mario Uribe, un político de provincia cercano a Escobar y primo del senador Álvaro Uribe Vélez. El gobierno necesitaba que la reforma fuera aprobada, pero sin el mico, y decidió confiar en la sensatez del Senado de la República. A mediados de diciembre, el texto se sometió a la aprobación de la Comisión Primera. Las discusiones fueron cortas, pero la reflexión extensa, y las consecuencias tremendas. El 13 de ese mes, luego de 72 horas de espera, la Comisión aprobó el texto de la reforma y dejó viva la consulta sobre la extradición. El 13 de diciembre escribió Sergio Campo en El Tiempo. Entró en la antología de las noches nefandas del país. Valdría la pena reproducir algo de su excelente texto. Fueron pocas horas. No obstante, para una explosión solo se requieren segundos. Y eso fue lo que ocurrió esa noche. Cerca de 3 décadas de desbarajuste institucional emergieron violentamente. La crisis colombiana tocó fondo. Guerra declarada entre gobierno y Congreso. Renuncia de las cúpulas de los partidos tradicionales. Interinidad en el poder regional en 10 departamentos. La gravedad de los hechos no fue solamente una sumatoria de situaciones críticas. La noche del 13 de diciembre fue quizás el más fuerte campanazo para la institucionalidad colombiana, desmoralizada, resquebrajada, enferma de gravedad. En una sola noche el país comenzó a afirmar que su ejecutivo está al garete y que el Congreso ya no es una casa de leyes, un lugar de representación nacional, sino una sociedad anónima, una empresa donde se lucran 400 socios. También se abrieron grandes interrogantes en torno de los partidos. ¿Qué pasó con aquellos grupos que aglutinaban opiniones, que eran tribuna de propuestas, que eran colectores de inconformidad? En una sola noche el país desnudó su verdad. Esa verdad era evidente. Más allá del abandono del proyecto por parte del gobierno, del divorcio entre presidente de la República y Congreso, del trabajo inútil de quienes invirtieron 2 años en sacarlo adelante, los que gobernaban a este país eran los narcotraficantes, y lo gobernaban por el miedo. Desde 1983, cuando el senador Rodrigo Lara denunció que 8 parlamentarios se encontraban vinculados al narcotráfico, 2 de La Guajira, 2 del Magdalena, 1 del Atlántico, 1 de Antioquia y el otro de Córdoba,
Nunca se había vuelto a hablar del asunto. Un buen número de parlamentarios, escribió Campo, tienen o tuvieron nexos en el pasado inmediato con el dinero de los carteles. Cabe aquí diferencias. A otros dos grupos de congresistas que respaldaron la arremetida narcotraficante en el Congreso sin estar implicados directamente, un primer grupo, el de los parlamentarios intimidados con miedo concreto, inclusive amenazados. Un segundo, el de los que actuaron exacerbadamente, aquellos que vieron en ese momento la mejor ocasión de cobrarle al presidente Barco su desprecio de 3 años. Este año el Congreso alcanzó su desprestigio absoluto. Más que nunca se sintió esa noche el vacío de un líder, de una voz en el Parlamento, alguien con conciencia, con prestigio intelectual, con talla moral. Y así las cosas, la reforma, con su mico, llegó a la plenaria del Senado, y el líder que echaba de menos el tiempo surgió sorpresivamente. No era un miembro del Congreso, aunque sí había sido parlamentario largos años. Se trataba del ministro Lemos. El 14 de diciembre, a pocas horas de cerrarse las sesiones del Congreso, se reunió con los 54 senadores de su partido, los liberales, y les hizo un dramático llamado a salvar el país. El Senado, les dijo, es el último dique que queda para detener la avalancha de la delincuencia. Si ustedes fallan en este instante estelar de la historia del Senado, el país ya no tendrá protección ni defensa frente a los narcotraficantes. Ustedes son un grupo privilegiado que tiene una inmensa responsabilidad que nunca antes Congreso alguno hubiera podido tener. Se trataba de una reunión informal, de manera que allí hablaron los partidarios del mico sin ningún tapujo, uno de ellos, David Turbay, procesado y condenado por sus vínculos con el narcotráfico; el otro, Federico Estrada Vélez, asesinado en oscuras circunstancias; y el último, Álvaro Uribe Vélez, actualmente candidato presidencial. En ese instante crucial no había términos medios. O se estaba con el narcotráfico, por lo que fuera, por miedo, por odio o por conveniencia o por complicidad, o se estaba con el gobierno. Uribe no estaba con el gobierno. Para comenzar, sacó a relucir una posición filosófica. No se puede estar a favor de la extradición de colombianos para que sean juzgados en el exterior, y luego propuso una fórmula inadmisible: que se aprobara la reforma sin el mico y que el gobierno aceptara convocar un referendo o un plebiscito 6 o 7 meses después en torno al tema específico de la extradición, una vez la situación de orden público lo permitiera. Lemos se mantuvo en sus 13. Su exposición podría resumirse en la frase que recogió El Tiempo. Si esa propuesta pasa, sostuvo, las elecciones futuras ya no serán con papeletas, sino con metralletas. La propuesta de Uribe fue un recurso desesperado para salvar el mico. Lo hizo con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, pero no prosperó. Algunos senadores, con Gustavo Balcázar a la cabeza, ofrecieron respaldo a la posición del gobierno. Balcázar afirmó que votaría en conciencia, pero que públicamente decía que lo que ella le dictaba era negar la inclusión de la extradición en ningún referendo. Sí, anotó Lemos, la del senador Uribe y la de quienes lo acompañan es la peor de las fórmulas posibles. Lo que ellos proponen es que el país se empeñe en una campaña que va a durar 6 o 7 meses en la que van a estar directamente interesados los narcos. El gobierno no acepta eliminar la extradición ni hoy ni nunca. En ese momento se hundió el mico y se hundió la reforma con él. El senador liberal Federico Estrada y Mario Uribe, el ponente en la Cámara, sostuvieron una tesis sin antecedentes en la historia constitucional del país. Según ellos, la reforma ya era un hecho, inclusive sin sanción presidencial, con aquellos puntos aprobados por las dos corporaciones que no sufrieron modificación. Eran los últimos aleteos desesperados del narcotráfico por salvar su posición en el Congreso de Colombia. Luego, los senadores que habían expresado su posición favorable al mico creyeron conveniente explicarse en la plenaria. Antes que la corporación votara por aplazar el proyecto, Uribe, en un tono menos vehemente, propuso que el referendo no coincidiera con las elecciones para que el narcotráfico no presionara y que el gobierno decidiera cuándo hacerlo. Es esa intervención a la que se ha referido en las numerosas ocasiones en que ha considerado prudente rectificar a un columnista. Le pidió a uno de los políticos tradicionales vinculados a su campaña, el presidente del Congreso en ese momento, Luis Guillermo Giraldo, coautor y beneficiario del llamado robo a Caldas, que escribiera un artículo en ese sentido. Obvio, Giraldo, como los perros antiterroristas de El Dorado con los que buscan cargamentos de droga, no encontró nada, y su pinche ad sumum a Puleyo Mendoza le sirve de tapete para que explique que, cuando ese proyecto llegó a la plenaria del Senado, yo me levanté y dije que era altamente inconveniente que ese referendo coincidiera con las elecciones parlamentarias,
porque entonces se corría el riesgo de que el narcotráfico presionara esas elecciones. Sostuve que ese referendo debía llevarse a efecto después de las elecciones de Congreso y las elecciones de presidente. ¿Cuál ha sido mi recorrido en materia de extradición? Cuando era gobernador de Antioquia dije que era necesario revivirla y ahora pienso que mientras Colombia tenga el lío del narcotráfico no le queda más remedio que aplicar la extradición. Dice El Tiempo 2104 del 2002 que se solicitaron al archivo del Congreso las grabaciones de esa sesión y en ellas consta la propuesta de Uribe, tal como él la narra hoy. Pero también consta que no creía en la extradición como una estrategia efectiva para acabar con el narcotráfico. Claro, tal como él la narra hoy, ocultando lo que había dicho 2 horas antes y en abierta contradicción con lo que le dictó a su amanuense en la revista Cambio, Tradiciones de la Memoria y peor, paréntesis a la verdad. Nota final del capítulo. Al final, el libro trae una parte del informe secreto de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos del 23 de septiembre de 1991 relacionado con Uribe Vélez, desclasificado el 1 de agosto de 2004 en cumplimiento de un acto de libertad de información interpuesto en el mes de agosto de 2002 por un grupo de investigación no gubernamental establecido en la Universidad de Georgia, Washington. El recorte dice: Número 82. Álvaro Uribe Vélez, un político y senador colombiano dedicado a la colaboración con el cartel de Medellín en altos niveles del gobierno. Uribe estuvo vinculado a negocios involucrados en actividades de narcotráfico en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia por sus nexos con los narcotraficantes. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es cercano amigo personal de Pablo Escobar Gaviria. Participó en la campaña política de Escobar para obtener el cargo de suplente de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los políticos desde el Senado que han atacado todas las formas del tratado de extradición.